Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga con toda bendición. Bienvenidos una vez más a este tu programa y devocional Investiga y me cuentas. Con ustedes Alfredo Rodelo Zambrano, de la Iglesia Ministerio Cristiano Aliento de Vida. El devocional de hoy lleva como título ¿Qué es el reino de Dios? El texto base Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra del Señor, mas busca primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El contexto bíblico e histórico. Israel esperaba un reino terrenal, político, que los librara del dominio romano. Sin embargo, Cristo enseña una realidad mucho más profunda. En Juan 18:36 nos dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Cristo corrige la expectativa. El reino no es principalmente político, sino redentor y espiritual. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios sobre su pueblo redimido, establecido mediante el pacto de gracia y consumado en Cristo. No es solo un lugar, sino el reinado activo de Dios en salvación. El reino de Dios en la teología del pacto. Cuando hablamos del pacto, nos referimos al pacto de gracia, es decir, el acuerdo soberano de Dios por el cual Él salva a su pueblo por medio de Cristo, prometido desde la caída en Génesis 3:15, que es el protoevangelio, y revelado progresivamente en la historia. La escritura muestra este desarrollo en 2 Samuel capítulo 7 versículos del 12 al 13. Y cuando tus días sean cumplidos, levantaré después de ti a uno de tu linaje. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Isaías 9, 6, 7. El principado sobre su hombro, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Apocalipsis 11:15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Aquí vemos el pacto de gracia desarrollándose en estos versículos que acabamos de leer. Prometido en el Antiguo Testamento, inaugurado en Cristo en el Nuevo Testamento y consumado en su gloria. En la Confesión de Fe de 1689, en el capítulo 7 y párrafo 3, el pacto de gracia es revelado en el Evangelio y es fundado en aquella transacción eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Cristo es el Rey del pacto, el mediador por el cual el reino se establece. La naturaleza del reino, ya pero todavía no. Primero, presente, reino inaugurado. Lucas 17, 20 al 21 dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estos versículos se refiere a la aplicación del pacto de gracia, cuando el Espíritu regenera al pecador y lo somete al reinado de Cristo. En la Confesión de Fe de 1689, en el capítulo 10, párrafo 1, el llamamiento eficaz. A aquellos a que Dios ha predestinado para vida, los llama eficazmente, iluminando sus mentes y renovando sus voluntades. Segundo, futuro, reino consumado. En 1 Corintios 15, versículos 24 al 25. Luego el fin, cuando entregue el reino al Padre y el Padre, perdón, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquí vemos la consumación del reino cuando el pacto de gracia alcanza su plenitud eterna. En la Confesión 1689, el capítulo 31, el párrafo 1, estado futuro. Los cuerpos de los hombres volverán al polvo, pero sus almas vuelven inmediatamente a Dios. Mateo 6:33 no es una sugerencia, es un mandato, mas busca primeramente el reino de Dios. Esto implica prioridad absoluta, sumisión al Rey del pacto, Cristo, evidencia de haber entrado al pacto de gracia. En Juan 3:3 respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nadie entra al reino sin participar del pacto de gracia mediante la regeneración. En la Confesión de Londres de 1689, capítulo 3, párrafo 6, decreto de Dios.
Dios ha ordenado los medios por los cuales ellos son llamados, justificados y santificados. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esto es una advertencia bíblica. El reino no es emocionalismo, experiencias místicas, religiosidad externa. Es la realidad del pacto aplicada al corazón donde Cristo reina verdaderamente. El reino de Dios es inseparable del pacto de gracia y el centro de ambos es Cristo. Entrar al reino es ser unido a Cristo, estar bajo su señorío, participar de las bendiciones del pacto, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este traslado es lenguaje de pacto. De Adán, pacto de obras. A Cristo, pacto de gracia. Vuelvo y repito. Desde Adán, pacto de obras. Y llegando a Cristo, pacto de gracia. Confesión 1689, capítulo 20, párrafo 1, el Evangelio y su alcance. El pacto de gracia es el único medio de salvación. La salvación solamente puede venir por medio de Cristo en la predicación de su Evangelio. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en un próximo programa Investiga y me cuentas. Que pasen un feliz y bendecido día.